Era una mañana común en el laboratorio subterráneo, una instalación tan avanzada que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Mi nombre es Alex Mercer, un científico especializado en genética, trabajando en este laboratorio secreto del gobierno. Mis días solían transcurrir entre microscopios, tubos de ensayo, y una infinidad de datos genéticos. Pero esa mañana, algo era diferente. Un aire de tensión flotaba entre los pasillos y laboratorios. El proyecto en el que yo trabajaba era avanzado, pero nada fuera de lo común para los estándares del lugar. Estábamos estudiando maneras de combatir enfermedades genéticas, una tarea noble, aunque plagada de complicaciones. Sin embargo, había otro proyecto, uno que era un completo misterio incluso para la mayoría de nosotros, el proyecto Eclipse. Todo lo que sabíamos era que involucraba manipulación genética a un nivel que rozaba los límites de la ética científica. Aquel día, mientras revisaba unos resultados anómalos en una secuencia de ADN, la tranquilidad se quebró. Una alarma estridente se activó, resonando a través de los corredores del laboratorio. Luces rojas intermitentes bañaron las paredes blancas, creando un ambiente casi apocalíptico. De inmediato, los protocolos de emergencia se pusieron en marcha, sellando herméticamente las puertas y aislando los distintos sectores. A través del intercomunicador se escuchaba una voz distorsionada, indicando que se había producido una brecha de contención en uno de los laboratorios de alto riesgo. No mencionaban específicamente al Eclipse, pero todos lo pensamos. Se nos ordenó permanecer en nuestros puestos y evitar el pánico. Pero, ¿cómo mantener la calma cuando sabes que algo terrible ha escapado de su jaula? En esos momentos, el laboratorio se convirtió en una cárcel. Los colegas se miraban entre sí con miedo y confusión, preguntándose qué había salido mal y cuán grave era la situación. Algunos intentaban acceder a los sistemas de comunicación para obtener más información, mientras otros simplemente se sentaban, abrumados por la ansiedad. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué era el Eclipse? ¿Un virus, una bacteria, un organismo modificado? ¿Habría alguna forma de defendernos en caso de que llegara a nosotros? La incertidumbre era casi tan aterradora como la amenaza misma. Mientras esperábamos más instrucciones, revisé nuevamente mis datos, intentando distraerme. Pero cada ruido, cada zumbido del sistema de ventilación, se magnificaba en mi mente. Era como estar en el epicentro de una pesadilla de la que no podíamos despertar. Y lo peor estaba por venir. Lo que empezó como un día de investigación rutinaria se transformó en el inicio de una lucha por nuestra supervivencia. La alarma seguía resonando con su tono agudo y persistente, un recordatorio constante de que algo había ido terriblemente mal en el laboratorio. Las luces rojas parpadeantes bañaban los pasillos en un tono siniestro, y el sonido se repetía, invadiendo cada rincón del complejo subterráneo. Mis colegas y yo nos mirábamos unos a otros, preguntándonos qué estaba sucediendo más allá de las puertas selladas de nuestro laboratorio. En mi mente, repasaba cada detalle que sabía sobre el proyecto Eclipse. Era un secreto a voces que se trataba de algo relacionado con la modificación genética, pero los detalles eran escasos. Se rumoreaba que los científicos del proyecto estaban jugando a ser dioses, manipulando la vida de formas que la ética convencional nunca permitiría. Pero nunca imaginé que sus experimentos podrían desencadenar una situación tan grave. Los intentos de comunicarnos con el exterior eran inútiles. Los protocolos de seguridad del laboratorio habían aislado cada sección, convirtiendo nuestro avanzado centro de investigación en un laberinto de compartimentos estancos. La falta de información solo alimentaba nuestra imaginación y miedo. De repente, la voz del director del laboratorio resonó a través del intercomunicador, intentando transmitir calma. Nos informó que había habido un incidente con uno de los proyectos de alto riesgo, sin dar más detalles. Se nos ordenó permanecer en nuestros lugares y esperar más instrucciones. La ambigüedad de su mensaje solo aumentó nuestra ansiedad. Algunos de mis colegas intentaron acceder a los sistemas de seguridad para obtener más información, pero todos los intentos fueron en vano. Estábamos completamente aislados, tanto física como informativamente. La incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo fuera de nuestras paredes era abrumadora. La espera se hacía eterna. Los minutos se sentían como horas.
Algunos intentaban mantenerse ocupados revisando datos irrelevantes o haciendo inventarios innecesarios. Otros simplemente se sentaban en silencio, perdidos en sus pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en el eclipse. ¿Qué clase de experimento era tan peligroso como para desencadenar esta situación? La tensión era palpable. Cada sonido nos hacía sobresaltar. Incluso el más mínimo ruido nos ponía en alerta. Estábamos atrapados en un estado de alerta constante, esperando que en cualquier momento algo terrible sucediera. Pero lo peor aún estaba por venir. La verdadera naturaleza del desastre se revelaría pronto, y con ella, la lucha por nuestra supervivencia comenzaría en serio. Lo que una vez fue un lugar de ciencia y descubrimiento se había transformado en un escenario de terror y confusión. Y yo estaba en el centro de todo, sin saber que los eventos que se desarrollarían a continuación cambiarían mi vida para siempre. Las horas pasaban lentamente en el confinamiento de nuestro laboratorio, con la ansiedad y el miedo aumentando a cada minuto que transcurría. La incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo más allá de las gruesas puertas de acero era insoportable. Mis colegas y yo nos movíamos inquietos, intentando en vano distraernos con tareas menores. Pero era inútil, la tensión era demasiado intensa. Fue entonces cuando ocurrió. A través de las ventanas reforzadas que daban a los pasillos, vimos una sombra moverse. Al principio, pensamos que eran otros científicos o personal de seguridad, pero rápidamente nos dimos cuenta de que estábamos terriblemente equivocados. La figura que se desplazaba era algo completamente diferente, algo que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era una criatura de pesadilla, una masa de tejidos y formas que desafiaban toda lógica biológica. Su piel parecía una amalgama grotesca de diferentes texturas y colores, como si varios organismos hubieran sido fusionados en uno solo. Sus movimientos eran espasmódicos, pero a la vez mostraban una agilidad perturbadora. Lo más inquietante eran sus ojos, si es que podían llamarse así, dos manchas oscuras e insondables que irradiaban una especie de inteligencia maligna. El pánico se apoderó de nosotros al instante. Algunos gritaron, otros se quedaron paralizados por el miedo. Yo me pegué a la ventana, observando con una mezcla de terror y fascinación. La criatura se detuvo, como si percibiera nuestra presencia a través del vidrio. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. En ese instante, supe que estábamos en grave peligro. La criatura continuó su camino, desapareciendo de nuestra vista. La tensión en la habitación era insoportable. Todos sabíamos que algo terrible había sido liberado, algo que no debería existir. Era claro que el proyecto Eclipse había cruzado un límite que nunca debió traspasarse. Tratamos de comunicarnos con el exterior nuevamente, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Estábamos atrapados, aislados con esa abominación merodeando por los pasillos del laboratorio. La realidad de nuestra situación se hizo evidente, estábamos encerrados con un monstruo, y no había escape aparente. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué era exactamente esa criatura? ¿Cómo había sido creada? Y lo más importante, ¿cómo podíamos detenerla? La respuesta a estas preguntas parecía tan inalcanzable como nuestra propia salvación en ese momento. Lo que había comenzado como un día más en el laboratorio se había convertido en una lucha por la supervivencia. Y lo que había visto a través de esa ventana era solo el comienzo de una pesadilla que estaba lejos de terminar. El primer encuentro con la criatura había sido solo un aviso de lo que estaba por venir. Después de nuestro primer encuentro con la criatura, el miedo y la incertidumbre nos envolvieron como una densa niebla. La imagen de aquel ser deformado y sus ojos vacíos me perseguían, incluso cuando cerraba los ojos en un intento vano de encontrar algo de paz. Estábamos atrapados, pero sabíamos que quedarnos allí no era una opción. Teníamos que encontrar una manera de salir del laboratorio. La decisión de intentar escapar no fue fácil. El miedo a lo desconocido, a lo que nos esperaba fuera de la seguridad relativa de nuestro laboratorio, era abrumador. Pero la alternativa de permanecer encerrados, esperando un destino incierto, era aún peor. Así que, con un plan apenas esbozado, decidimos movernos. Nuestro objetivo era llegar a los túneles de servicio.
Eran una red de pasillos estrechos y laberínticos que se extendían por debajo del complejo. No eran la ruta más directa hacia la superficie, pero ofrecían la posibilidad de evitar encontrarnos de frente con la criatura. El riesgo era alto, pero era nuestra única esperanza. Nos movimos en silencio, comunicándonos con gestos y miradas, temerosos de atraer la atención de aquel ser. Cada paso era calculado, cada movimiento meticuloso. El sonido de nuestras propias respiraciones parecía demasiado alto en los pasillos desiertos y silenciosos del laboratorio. A medida que avanzábamos, la tensión crecía. Cada sombra, cada ruido, nos hacía detenernos, el corazón latiendo desbocado en nuestros pechos. La sensación de estar siendo acechados era constante, un enemigo invisible y omnipresente. Finalmente, llegamos a la entrada de los túneles de servicio. La puerta estaba cerrada, pero uno de mis colegas, un ingeniero llamado Michael, logró hackear el sistema de seguridad para abrirla. Nos adentramos en los túneles, un mundo de tuberías, cables y oscuridad. Nuestro avance por los túneles fue lento y difícil. El espacio era reducido, y teníamos que movernos en fila india, encendiendo el camino con linternas improvisadas. Cada curva, cada intersección, nos presentaba un nuevo desafío, una nueva decisión que tomar. Y entonces sucedió. Cuando estábamos a medio camino, escuchamos un sonido que heló nuestra sangre, un gruñido bajo y gutural, resonando a través de los túneles. La criatura estaba cerca, tal vez incluso en los túneles con nosotros. El pánico se apoderó de nuestro grupo. Algunos querían correr, otros se paralizaron, incapaces de decidir qué hacer. En ese momento, tomé la iniciativa. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Con voz lo más calmada que pude, les dije a mis compañeros que debíamos seguir moviéndonos, pero con aún mayor cautela. Si la criatura nos había seguido hasta los túneles, entonces nuestra única oportunidad era ser más astutos, más sigilosos. Continuamos nuestro avance, cada paso cargado de un miedo primal. La idea de que la criatura podía estar al acecho en la oscuridad, esperando el momento para atacar, era una tortura mental incesante. Pero sabíamos que detenernos significaba renunciar a nuestra única posibilidad de escape. Lo que comenzó como una misión de investigación científica se había convertido en una desesperada lucha por la supervivencia, un juego macabro de escondite en las entrañas de un laboratorio que se había transformado en nuestra propia tumba. Y en ese momento, mientras avanzábamos en la oscuridad, solo podíamos esperar encontrar una salida antes de que la criatura nos encontrara a nosotros. Los túneles de servicio, con sus paredes estrechas y húmedas, parecían extenderse infinitamente. Nuestro grupo, unido por el miedo y la desesperación, avanzaba en silencio, iluminando apenas el camino con linternas temblorosas. Cada sombra parecía cobrar vida, cada eco nos hacía saltar. La presencia de la criatura, aunque invisible, se sentía omnipresente, como una oscura nube de terror que nos seguía. De repente, un estruendo resonó a través de los túneles. No era un sonido natural, era algo grande, moviéndose con velocidad y ferocidad. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones latiendo a un ritmo frenético. La realidad de nuestra situación nos golpeó con fuerza, la criatura estaba aquí, en los túneles con nosotros. Sin previo aviso, la criatura emergió de las sombras. Era una visión de pesadilla, una amalgama grotesca de carne y furia. Sus movimientos eran rápidos y descoordinados, pero cada uno de ellos exudaba una fuerza mortal. Sus ojos, dos pozos de oscuridad, se fijaron en nosotros con una intensidad feroz. El caos estalló. Gritos de terror llenaron el aire mientras intentábamos huir en la estrecha confinación del túnel. La criatura se abalanzó, sus garras desgarrando el aire. Uno de mis colegas, atrapado por el pánico, tropezó y cayó al suelo. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura estaba sobre él, sus mandíbulas deformadas cerrándose con un sonido horrible. La brutalidad del ataque fue paralizante. En ese momento, el instinto de supervivencia se apoderó de nosotros. Corrimos, empujándonos y tropezando en la oscuridad, guiados solo por el deseo desesperado de alejarnos de aquel monstruo. El sonido de nuestros pasos resonaba en el túnel, mezclándose con los ecos distantes de la criatura que nos perseguía. En nuestra frenética huida, nos separamos.
Algunos giraron en bifurcaciones aleatorias, otros siguieron adelante. Yo me encontré corriendo con 2 colegas, el miedo y la adrenalina empujándonos más allá de nuestros límites. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo que debíamos seguir moviéndonos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la criatura dejó de perseguirnos. Nos detuvimos, jadeando y temblando, en un pequeño espacio donde varios túneles se cruzaban. La oscuridad nos rodeaba, un recordatorio opresivo de que aún estábamos lejos de estar a salvo. La muerte de nuestro colega pesaba sobre nosotros, una sombra que amenazaba con devorar lo que quedaba de nuestra esperanza. En ese momento, nos dimos cuenta de la gravedad de nuestra situación. No solo estábamos atrapados en un laberinto subterráneo con una criatura monstruosa, sino que también estábamos perdidos, separados del resto de nuestro grupo, sin idea de cómo encontrar la salida. La realidad de nuestra vulnerabilidad nos golpeó con toda su fuerza. Lo que había comenzado como una fuga desesperada se había convertido en una pesadilla viviente. Estábamos solos, asustados y perdidos, con un enemigo implacable acechando en las sombras. El primer ataque había sido solo el comienzo, y sabíamos que, si queríamos sobrevivir, teníamos que ser más astutos, más fuertes y más valientes de lo que jamás habíamos imaginado. La lucha por nuestra supervivencia acababa de empezar. Después del terrorífico ataque en los túneles, nos encontrábamos desorientados, respirando con dificultad en la penumbra opresiva. Éramos 3 supervivientes, yo, una colega bioquímica llamada Elena, y un joven técnico, Tomás. Nuestros corazones latían al ritmo del miedo más primitivo, cada sonido en la oscuridad amplificado por nuestra imaginación. Nuestra situación era desesperada. Estábamos perdidos en el laberinto subterráneo, cada paso era un riesgo, cada sombra una potencial amenaza. La criatura, una abominación de la ciencia, podía estar acechando en cualquier esquina. Sabíamos que, si queríamos tener alguna esperanza de salir vivos, debíamos ser extremadamente cautelosos. Decidimos avanzar, moviéndonos lentamente, evitando hacer ruido. Nuestras linternas apenas iluminaban unos pocos metros delante de nosotros, creando un túnel de luz en la oscuridad que parecía consumir todo a su paso. La atmósfera era asfixiante, cada respiración era un esfuerzo, y el silencio era roto solo por el sonido de nuestros pasos cautelosos. Nuestros sentidos estaban en alerta máxima. Cada chirrido, cada goteo de agua, nos hacía detenernos y escuchar, preguntándonos si era la criatura acercándose. La tensión era insoportable, un constante estado de alerta que drenaba nuestras energías y agudizaba nuestro miedo. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar marcas en las paredes, señales de una lucha, rasguños en el metal, restos de lo que parecían ser tejidos y fluidos desconocidos. Era un recordatorio macabro de la criatura que nos perseguía, una evidencia de su brutalidad y fuerza. Tomás, el más joven del grupo, estaba visiblemente afectado. Sus ojos reflejaban un terror profundo, y su respiración era rápida y superficial. Elena y yo intentábamos mantener la calma, pero era evidente que ambos estábamos luchando por no ceder al pánico. En un momento, escuchamos un sonido distinto, algo que parecía ser un gemido débil. Nos detuvimos, escuchando atentamente. Era un sonido humano, alguien que estaba herido. Con un renovado sentido de urgencia, seguimos el sonido, esperando encontrar a otro superviviente. Nos llevó a una pequeña cámara de mantenimiento, donde encontramos a uno de nuestros colegas, gravemente herido. Estaba claro que había encontrado a la criatura y había sobrevivido por poco. Su estado era crítico, y sabíamos que no podíamos llevarlo con nosotros. Nos quedamos un momento, haciendo lo poco que podíamos para aliviar su sufrimiento, antes de continuar nuestro camino con pesados corazones. El encuentro con nuestro colega herido reforzó la gravedad de nuestra situación. No solo estábamos luchando por encontrar una salida, sino que también estábamos luchando contra el tiempo y contra una criatura que parecía ser implacable. Continuamos nuestro avance, cada uno perdido en sus pensamientos, consumidos por la desesperación y el miedo. La idea de que podríamos no salir vivos comenzaba a parecer cada vez más una posibilidad. En ese laberinto de sombras y terror, cada paso nos llevaba más profundo en una pesadilla de la que no sabíamos cómo despertar. La lucha por nuestra supervivencia había entrado en una fase aún más oscura y desesperada.
Pese a intentar no pensar en ello, el encuentro con nuestro colega herido había dejado una huella profunda en nosotros. Mientras continuábamos nuestro avance por los sombríos túneles, la realidad de nuestra situación se volvía cada vez más palpable. La criatura que nos acechaba era algo más que un simple accidente de laboratorio, era una fuerza destructiva, un error de la ciencia que había escapado a todo control. En nuestra búsqueda desesperada por encontrar una salida, tropezamos con una oficina abandonada, oculta en los recovecos del complejo subterráneo. Con la esperanza de encontrar algún tipo de información o tal vez un mapa que nos guiara, entramos cautelosamente. El lugar estaba en desorden, papeles esparcidos por todas partes, pantallas de computadora parpadeando con datos incomprensibles. Comenzamos a buscar frenéticamente cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Fue entonces cuando Elena encontró un archivo clasificado que había sido dejado a la vista, como si alguien hubiese huido apresuradamente. El archivo contenía detalles escalofriantes sobre el proyecto Eclipse. Lo que leímos nos dejó atónitos. La criatura era el resultado de un experimento para crear un soldado perfecto, un ser diseñado para sobrevivir en los ambientes más hostiles y combatir con una eficacia sin precedentes. La manipulación genética había ido más allá de cualquier límite ético, combinando ADN humano con el de varias especies animales, buscando crear un organismo superior. Pero algo había salido terriblemente mal. En lugar de un soldado controlable, el experimento había dado origen a una abominación, un ser cuya capacidad regenerativa y resistencia física superaban cualquier expectativa. Pero con esas habilidades venía una agresividad incontrolable y una tendencia a la violencia extrema. Mientras procesábamos esta información, una mezcla de horror y fascinación nos invadía. La criatura que nos perseguía no era simplemente un monstruo, era un producto de la arrogancia humana, un ser creado con el propósito de ser invencible, pero que se había convertido en un terror incontrolable. Armados con este nuevo conocimiento, entendimos que enfrentarnos a ella no sería una tarea sencilla. Su capacidad regenerativa significaba que herirla sería casi inútil. Necesitábamos un plan, una estrategia que pudiera neutralizarla de alguna manera. La tensión en el aire era palpable mientras discutíamos nuestras opciones. Cada idea parecía más desesperada que la anterior. Pero sabíamos que rendirnos no era una opción. Teníamos que seguir adelante, armados ahora con el conocimiento de lo que realmente enfrentábamos. Con un nuevo sentido de propósito, dejamos la oficina abandonada, llevando con nosotros los documentos del proyecto Eclipse. A pesar del miedo y la incertidumbre, estábamos decididos a encontrar una salida, de alguna manera, detener la criatura que había sido desatada. El camino por delante era incierto, y la sombra de la criatura aún se cernía sobre nosotros, pero ahora teníamos una comprensión más clara de nuestro enemigo. En los oscuros túneles de aquel complejo subterráneo, nos preparamos para enfrentar lo que viniera, armados con la verdad y un renovado sentido de esperanza, por tenue que fuera. La lucha por nuestra supervivencia continuaba, ahora no solo contra la criatura, sino también contra las consecuencias de los actos imprudentes de la ciencia desbocada. Armados con la desalentadora información sobre el proyecto Eclipse, nos encontrábamos en una encrucijada. La criatura que nos perseguía era un ser diseñado para ser el guerrero perfecto, y ahora sabíamos que enfrentarnos a ella directamente sería un suicidio. Necesitábamos un plan, no solo para escapar del laberinto subterráneo, sino también para neutralizar a la criatura de alguna manera. Refugiados temporalmente en la pequeña sala de control, discutimos frenéticamente nuestras opciones. La tensión era palpable, cada uno de nosotros sabía que cualquier decisión que tomáramos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Fue Tomás quien sugirió una idea que parecía tener potencial: atraer a la criatura a una de las cámaras de contención del laboratorio y usar el sistema de seguridad para encerrarla. El plan era arriesgado. Las cámaras de contención estaban diseñadas para realizar experimentos peligrosos y tenían sistemas de seguridad extremadamente robustos, incluyendo puertas reforzadas y mecanismos de bloqueo automático. Si lográbamos llevar a la criatura allí y activar los sistemas de contención, podríamos encerrarla lo suficiente como para escapar o incluso neutralizarla. La idea tenía sus desafíos. Primero, necesitábamos llegar al laboratorio principal sin ser detectados por la criatura. Segundo,
Debíamos encontrar una manera de atraerla a la cámara de contención sin ponernos en peligro inmediato. Y finalmente, teníamos que activar el sistema de contención sin fallar, una tarea que requeriría precisión y tiempo, dos cosas que no teníamos en abundancia. Decidimos que la mejor opción sería usar un cebo. Uno de nosotros atraería a la criatura hacia la cámara mientras los otros dos se encargarían de operar los controles de contención. Fue una decisión difícil, y después de un tenso debate, me ofrecí como voluntario para ser el cebo. Sentía que era mi responsabilidad, dada mi mayor experiencia y conocimiento del complejo. Con el plan en mente, empezamos a movernos hacia el laboratorio principal. Cada paso era cauteloso, cada ruido nos hacía detenernos y escuchar. La posibilidad de un encuentro con la criatura nos mantenía en un estado constante de alerta. Al llegar al laboratorio, nos separamos según lo planeado. Elena y Tomás se dirigieron a la sala de control, mientras yo me preparaba para atraer a la criatura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la adrenalina y el miedo mezclándose en un cóctel peligroso. Utilicé un equipo de ruido para hacer sonidos en el laboratorio, esperando atraer la atención de la criatura. No tuve que esperar mucho. Pronto escuché el sonido de sus movimientos rápidos y descoordinados acercándose. La criatura emergió en el laboratorio, sus ojos oscuros fijos en mí, un depredador listo para atacar a su presa. Corrí hacia la cámara de contención, la criatura siguiéndome de cerca. Podía escuchar su respiración gutural, sentir su presencia amenazante justo detrás de mí. Llegué a la cámara y me lancé hacia adentro, girándome en el último segundo para ver a la criatura entrar tras de mí. El corazón me latía en la garganta mientras la criatura se acercaba. En ese momento crítico, escuché el sonido de las puertas de contención cerrándose. Usé la pared para pasar a su lado en un movimiento arriesgado. Sentí su viscosa piel rozando mi brazo mientras me deslizaba rápidamente, pero conseguí cruzar a través del pequeño recoveco antes de que la puerta se cerrase definitivamente. El plan estaba funcionando, pero aún no estábamos a salvo. La lucha por nuestra supervivencia estaba lejos de terminar. Con la criatura encerrada temporalmente en la cámara de contención, nos apresuramos a poner en marcha la segunda fase de nuestro plan. Sabíamos que el tiempo era esencial y que cada segundo contaba. La criatura ya había demostrado su increíble capacidad de resistencia y regeneración, por lo que confiar en que permanecería contenida por mucho tiempo no era una opción viable. Elena y Tomás, desde la sala de control, monitoreaban la cámara mientras yo me encontraba dentro, observando a la criatura. Se movía frenéticamente, golpeando las paredes de la cámara con una fuerza sobrenatural. Su ferocidad era aterradora, pero por ahora, las robustas barreras de contención resistían. Nuestro objetivo era doble: primero, asegurarnos de que la criatura no pudiera escapar, y segundo, idear una forma de neutralizarla permanentemente. Recordé entonces que el laboratorio estaba equipado con un sistema de ventilación capaz de liberar un potente gas letal, usado como medida extrema en casos de contaminación biológica crítica. Era una solución drástica, pero dadas las circunstancias, era nuestra mejor y quizá única opción. Lo comenté tan rápido como pude a través de los micrófonos. Aceptando este plan, comenzamos los preparativos. Tomás, con su conocimiento técnico, se encargó de manipular el sistema de ventilación para dirigir el flujo del gas hacia la cámara de contención. Elena, por su parte, se enfocó en monitorear los sistemas de seguridad para asegurarse de que la criatura no encontrara una manera de escapar. Yo, aún dentro de la cámara, mantenía una vigilancia constante sobre la criatura. Su furia era incesante, golpeando las paredes con una fuerza que hacía temblar la estructura. Sabía que debía salir de allí antes de que liberáramos el gas. Utilizando un comunicador portátil, coordinaba con Elena y Tomás, asegurándome de que todo estuviera listo para mi salida. La tensión en el aire era casi tangible. Cada movimiento, cada decisión, tenía que ser preciso. Un error, una mala estimación, y todo nuestro plan podría desmoronarse, dejándonos a merced de la criatura. Finalmente, con el sistema de ventilación preparado y la ruta de escape asegurada, estaba listo para salir de la cámara.
Me deslicé a través de la puerta secundaria, una ruta de escape diseñada para emergencias, justo en el momento en que la criatura conseguía romper parte de la estructura y se lanzaba hacia donde me encontraba. Una vez fuera, sellamos la puerta, encerrando a la criatura dentro. La sala de control estaba en silencio, todos reteniendo la respiración mientras Tomás activaba el sistema de liberación del gas. Las cámaras de seguridad mostraban cómo el gas comenzaba a llenar la cámara, envolviendo a la criatura en una nube letal. Observábamos con una mezcla de esperanza y miedo. La criatura se debatía frenéticamente, su resistencia era inimaginable, luchando contra el efecto del gas. Pero poco a poco, su movimiento se fue haciendo más lento, más débil. El gas estaba haciendo efecto. Los minutos pasaron como horas hasta que, finalmente, la criatura cayó al suelo, inmóvil. Nos miramos unos a otros, casi sin atrevernos a creer que nuestro plan había funcionado. Pero aún no podíamos bajar la guardia. Necesitábamos asegurarnos de que la criatura estaba verdaderamente neutralizada antes de intentar escapar del complejo. El aire en la sala de control estaba cargado de una mezcla de alivio y precaución. Habíamos logrado lo imposible, pero la lucha por nuestra supervivencia aún no había terminado. El camino a la libertad todavía estaba lleno de incertidumbres, y sabíamos que debíamos continuar con cuidado. Con la criatura aparentemente neutralizada por el gas letal, sentíamos un tenue resplandor de esperanza. Pero sabíamos que aún no estábamos a salvo. Nuestro próximo objetivo era claro, salir del laberinto subterráneo y alcanzar la superficie. Sin embargo, el camino de regreso estaba lleno de incertidumbres y peligros potenciales. Decidimos movernos rápidamente, aprovechando la ventaja que nos daba el no tener a la criatura en una persecución constante. Tomás, Elena y yo, exhaustos pero decididos, comenzamos nuestra marcha hacia la salida. Cada paso era cauteloso, a pesar de nuestra reciente victoria, el miedo a lo desconocido seguía latente. Mientras avanzábamos, no podíamos evitar mirar atrás constantemente, temiendo que en cualquier momento la criatura pudiera aparecer de nuevo. Nuestros sentidos estaban en alerta máxima, escuchando cada sonido, cada movimiento en las sombras. La posibilidad de una emboscada era una preocupación constante. El camino era laberíntico, un enredo de pasillos y salas que parecían idénticos, nunca habíamos recorrido esta zona de las instalaciones, la señalización era escasa, y en varias ocasiones tuvimos que detenernos para asegurarnos de que estábamos yendo en la dirección correcta. La tensión era palpable, cada minuto que pasábamos en aquel lugar aumentaba nuestro riesgo. De repente, en uno de los corredores, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, un chirrido metálico, seguido por un golpe sordo. Instintivamente, nos detuvimos, nuestros corazones latiendo con fuerza. Miramos en todas direcciones, intentando identificar la fuente del sonido. Fue entonces cuando la criatura apareció de nuevo. De alguna manera, había logrado escapar de la cámara de contención. Su figura era aún más aterradora, con signos visibles del daño causado por el gas, pero aún así seguía siendo una amenaza mortal. La emboscada nos tomó por sorpresa. La criatura se abalanzó con una velocidad aterradora, sus garras listas para atacar. En ese momento crítico, el instinto de supervivencia tomó el control. Llegados a una encrucijada, mis compañeros, que me sacaban 1 metro de ventaja, tomaron el ramal de la izquierda, por lo que en un momento de lucidez decidí alejar la criatura de ellos, girando a la derecha, a sabiendas que la criatura estaría enfocada en mí. Yo me encontré corriendo por un pasillo estrecho, con la criatura persiguiéndome de cerca. Podía escuchar sus pasos pesados y su respiración gutural detrás de mí. Con cada giro, cada esquina, esperaba encontrar una ruta de escape o un lugar para esconderme, pero los pasillos parecían interminables. En un acto desesperado, me lancé a una pequeña sala lateral, cerrando la puerta detrás de mí. La criatura golpeó la puerta con fuerza, pero por el momento, parecía resistir. Me quedé allí, sin aliento, escuchando los golpes y arañazos del otro lado de la puerta. Mientras tanto, Elena y Tomás, que habían corrido en direcciones opuestas, también buscaban refugio. Cuando recuperé el aliento, nos comunicamos a través de los comunicadores, cada uno describiendo su situación. Estábamos separados, cada uno luchando por su propia supervivencia,
pero aún así conectados por la necesidad de apoyarnos mutuamente. La criatura continuaba su asedio a la puerta de mi refugio temporal. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Necesitaba un plan, una forma de escapar y reunirme con los demás. La situación era desesperada, pero no podíamos rendirnos. La lucha por nuestra supervivencia había alcanzado su punto más crítico, y cada decisión, cada acción, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Atrapado en la pequeña sala, mi respiración se entrecortaba con cada golpe que la criatura asestaba contra la puerta. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Por los comunicadores, podía escuchar a Elena y Tomás, que también estaban escondidos, enfrentando sus propios terrores. En un destello de determinación, decidí que debía actuar. No podía quedarme allí, esperando el final. Recordé que en la sala había un pequeño armario de herramientas. Rápidamente, busqué algo que pudiera usar como arma. Mis manos temblorosas encontraron un extintor de incendios, no era mucho, pero era mejor que nada. Con el extintor en mano, me preparé para el inevitable enfrentamiento. La puerta finalmente cedió bajo la fuerza implacable de la criatura, que irrumpió con una furia salvaje. En ese momento crítico, rocié el contenido del extintor directamente hacia ella, creando una nube de polvo químico que la desorientó momentáneamente. Aproveché esa breve ventana de tiempo para escapar de la sala, corriendo por el pasillo con la criatura recuperándose rápidamente y persiguiéndome. Mi mente estaba en un estado de hiperactividad, tratando de recordar el camino de regreso al laboratorio principal, donde Elena y Tomás podrían estar esperando. Mientras corría, escuché a Tomás por el comunicador, diciendo que había encontrado una posible ruta de escape. Elena, por su parte, había logrado esconderse en una sala de control y estaba intentando acceder al sistema de seguridad para guiarnos hacia la salida. La criatura estaba justo detrás de mí, sus pasos resonando en el pasillo como los de un depredador implacable. En un giro repentino, entré en un laboratorio desocupado y cerré la puerta detrás de mí. La criatura se estrelló contra ella, pero, una vez más, por el momento parecía resistir. Rápidamente, busqué algo que pudiera usar para defenderme o, al menos, retrasar a la criatura. Entre el equipamiento disperso, encontré un frasco de ácido clorhídrico. Era peligroso, pero en esa situación, cualquier arma era válida. Equipado con el ácido, me preparé para repetir mi jugada anterior. La criatura, con una fuerza inhumana, comenzó a romper la puerta. En el momento en que logró hacer un agujero lo suficientemente grande, lancé el ácido hacia ella, apuntando a su rostro deformado. El grito que emitió fue algo que jamás olvidaré, un sonido de dolor y rabia que resonó en todo el laboratorio. La criatura retrocedió, dándome unos preciosos segundos para salir del laboratorio y continuar mi carrera. Por el comunicador, Elena me guiaba, dándome indicaciones para llegar a donde estaba Tomás. La criatura se había retrasado esta vez más, afectada por el ácido en sus heridas aún abiertas, pero no estaba derrotada. Unos segundos más tarde, sus rugidos llenaron los pasillos. Seguía en mi persecución. Finalmente, llegué al punto de encuentro con Tomás. Estaba escondido en una pequeña sala de almacenamiento, su rostro pálido reflejaba el terror que todos sentíamos. Juntos, nos dirigimos hacia la salida, siguiendo las instrucciones de Elena. El camino era un laberinto, pero la guía de Elena era precisa. Mientras corríamos, la criatura parecía haberse detenido, quizás temporalmente incapacitada por el ácido. No obstante, no disminuimos nuestro paso, sabíamos que la seguridad estaba lejos de ser alcanzada. Al llegar a la sala de control donde Elena estaba escondida, nos reunimos, un breve momento de alivio en medio del caos. Sin embargo, sabíamos que debíamos continuar. La salida estaba cerca, pero la amenaza de la criatura aún cernía sobre nosotros. Reunidos en la sala de control, Elena, Tomás y yo nos enfrentábamos a la fase final de nuestra desesperada huida. Aunque habíamos logrado reunirnos, la amenaza de la criatura seguía latente. Nuestro estado era de agotamiento extremo, pero sabíamos que no podíamos detenernos ahora, estábamos tan cerca de la libertad. Elena, a través del sistema de seguridad, había identificado una ruta que nos llevaría directamente a la superficie.
Sin embargo, era un camino peligroso, ya que requería pasar por algunas de las áreas más expuestas y potencialmente ventajosas la voluminosa criatura. Mientras debatíamos nuestro próximo movimiento, un sonido aterrador resonó a través del sistema de ventilación. La criatura estaba en movimiento, y por el sonido de sus pasos, parecía estar acercándose a nuestra posición. No había tiempo para planes detallados, teníamos que movernos, y rápido. Decidimos avanzar en grupo, manteniéndonos en constante comunicación y cubriendo nuestras espaldas. Cada paso que dábamos a través de los pasillos del laboratorio era cauteloso, pero rápido. Los sonidos de la criatura, un constante recordatorio del peligro que nos acechaba, parecían venir de todas direcciones. A medida que nos acercábamos a la salida, la tensión se hacía casi insoportable. En un momento, mientras cruzábamos un amplio laboratorio, la criatura apareció de repente, bloqueando nuestra ruta. Su apariencia era aún más horripilante debido a las heridas y el daño que había sufrido. Era evidente que no se detendría ante nada para acabar con nosotros. Instintivamente pulsé el botón de estilización por rayos ultravioleta. No pensé el movimiento, y fue un golpe de suerte. Una intensa luz ultravioleta inundó la habitación, bañando todo con su resplandor cegador. La criatura se detuvo momentáneamente, visiblemente afectada por la intensa luz. Con nuestro objetivo en mente, corrimos hacia la puerta opuesta a ciegas, esquivando a la criatura. Sentíamos cada paso de la criatura detrás de nosotros, su furia incrementada por el dolor y la frustración. Finalmente, llegamos a una serie de escaleras que conducían hacia la superficie. Subimos con todas nuestras fuerzas, impulsados por la mezcla de miedo y esperanza. La salida estaba a la vista, una puerta de metal que se abría hacia el mundo exterior. Al alcanzar la puerta blindada, la empujamos con todas nuestras fuerzas. La luz del día nos golpeó, un contraste abrumador con la oscuridad del laboratorio. Por un momento, parecía un sueño, una ilusión de libertad después de horas de terror. Pero no había tiempo para detenernos a disfrutar el momento. La criatura aún estaba detrás de nosotros, y sabíamos que debíamos poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y el laboratorio. Cerramos entre los tres la puerta de nuevo, cerrando el pesado bloqueo de seguridad. Esta puerta estaba hecha para contener cualquier fuerza que quisiera entrar o salir, pero, aún así, corrimos hacia el bosque circundante, sin mirar atrás. La lucha por nuestra supervivencia había alcanzado su clímax en una fuga desesperada hacia la libertad. Aunque habíamos escapado del laboratorio, las secuelas de lo que habíamos experimentado nos perseguirían por mucho tiempo. La verdad sobre el proyecto Eclipse y la criatura que habíamos enfrentado era algo que debíamos revelar, pero en ese momento, solo podíamos concentrarnos en el alivio de haber sobrevivido a una pesadilla que nunca olvidaríamos. Contemplando la luz del día, nuestros cuerpos exhaustos y nuestras mentes abrumadas, nos encontramos en el exterior del complejo de investigación. La luz del sol, aunque reconfortante, no era suficiente para borrar el horror que habíamos vivido en las profundidades del laboratorio. Elena, Tomás y yo nos detuvimos un momento, tratando de procesar la realidad de nuestra situación. Estábamos en medio de un área boscosa que rodeaba el complejo. La vegetación era densa, lo que ofrecía un lugar para esconderse, pero también aumentaba nuestra sensación de vulnerabilidad. A pesar de haber escapado del laboratorio, la amenaza de la criatura todavía se sentía cercana, como una sombra oscura que se cernía sobre nosotros. Sabíamos que teníamos que alejarnos lo más posible. Cada minuto que pasábamos cerca del laboratorio aumentaba el riesgo de ser descubiertos, ya sea por la criatura o por las fuerzas de seguridad del gobierno que, sin duda, estarían en camino para contener la situación. Con el poco aliento que nos quedaba, comenzamos a movernos a través del bosque. Nuestros pasos eran inseguros, nuestros cuerpos heridos y nuestros espíritus quebrantados, pero la voluntad de sobrevivir nos mantenía en movimiento. El bosque era un laberinto en sí mismo, con sus árboles altos y su terreno irregular. Cada ruido, cada crujido de las ramas bajo nuestros pies, nos hacía saltar, temiendo que la criatura pudiera haber tirado la puerta abajo y estar al acecho. Después de lo que parecieron horas de agotadora marcha, finalmente llegamos a un área más despejada. Desde allí, podíamos ver una carretera a lo lejos, una señal de civilización, y con suerte, de rescate. Sin embargo,
nuestra alegría fue de corta duración. Al acercarnos a la carretera, vimos vehículos militares y agentes de seguridad bloqueando el camino. Nos escondimos entre los árboles, observando la escena. Estaba claro que el gobierno ya estaba tomando medidas para controlar la situación. La presencia de personal militar indicaba que el incidente en el laboratorio se había tomado con extrema seriedad. Sabíamos que, si nos descubrían, nos enfrentaríamos a interrogatorios intensos y posiblemente a esfuerzos para silenciarnos. En un susurro, discutimos nuestras opciones. Elena sugirió que intentáramos rodear la zona y buscar ayuda en alguna localidad cercana. Tomás, aunque claramente asustado, estuvo de acuerdo. Sabíamos que debíamos evitar el contacto con las fuerzas del gobierno a toda costa. Movilizándonos con cuidado, comenzamos a rodear la zona de seguridad, manteniéndonos ocultos entre la densa vegetación. Cada paso era un riesgo calculado. Nuestro objetivo era claro: llegar a un lugar seguro donde pudiéramos descansar y planificar nuestro próximo movimiento. Después de un tiempo que pareció eterno, logramos alejarnos de la zona de seguridad y encontramos un pequeño pueblo. Estábamos sucios, heridos y exhaustos, pero vivos. Encontramos un lugar discreto donde descansar y evaluar nuestra situación. Allí, en la relativa seguridad de aquel escondite, comenzamos a hablar sobre lo que haríamos a continuación. Estaba claro que el gobierno intentaría encubrir lo sucedido. Nuestra historia era increíble, y sin pruebas concretas, sería fácil desacreditarnos. Teníamos que decidir si intentásemos exponer la verdad o simplemente tratar de olvidar y seguir adelante con nuestras vidas. A pesar del cansancio y el miedo, había una determinación en nuestros ojos. Lo que habíamos vivido no podía quedar en secreto. La amenaza del proyecto Eclipse y la criatura que había sido creada debía ser revelada, por peligroso que fuera. Mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo, nos preparamos para lo que vendría. No sabíamos lo que el futuro nos depararía, pero estábamos decididos a enfrentarlo juntos. En el refugio improvisado de aquel pequeño pueblo, el cansancio y el estrés del día empezaron a pesar sobre nosotros. Elena, Tomás y yo nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. A pesar de nuestro agotamiento, el miedo y la adrenalina nos mantenían en un estado de alerta constante. Sabíamos que no estábamos completamente a salvo todavía. Nuestra conversación giraba en torno a lo que deberíamos hacer a continuación. Estábamos de acuerdo en que el mundo necesitaba saber sobre el proyecto Eclipse y los horrores que habíamos presenciado. Pero también éramos dolorosamente conscientes de los riesgos que implicaba exponer un secreto gubernamental de tal magnitud. Mientras debatíamos, la puerta de nuestro escondite se abrió bruscamente. Ante nosotros, un grupo de agentes de seguridad, vestidos con trajes negros y portando armas, nos rodearon rápidamente. Eran parte de una organización gubernamental, aunque no revelaron su identidad. Su líder, un hombre de mirada dura y voz autoritaria, nos informó que sabían quiénes éramos y lo que habíamos vivido. Nos llevaron a un lugar seguro, un edificio discreto ubicado en las afueras del pueblo. Allí, se nos sometió a un intenso interrogatorio. Cada uno de nosotros fue interrogado por separado, presionados para relatar con detalle todo lo que habíamos experimentado en el laboratorio. A pesar de nuestra insistencia en la importancia de hacer pública la verdad sobre el proyecto Eclipse, los agentes dejaron claro que eso no sería posible. Nos informaron que la información relacionada con el proyecto era de máxima seguridad nacional y que revelarla pondría en riesgo no solo nuestras vidas sino también la seguridad del país. Nos enfrentábamos a una elección imposible: permanecer en silencio y mantenernos a salvo o arriesgarnos a exponer la verdad y enfrentar consecuencias potencialmente mortales. La decisión fue dolorosa. A pesar de nuestra determinación inicial, la realidad de nuestra situación y las advertencias de los agentes pesaban mucho. Finalmente, se nos presentó un acuerdo: nuestras vidas volverían a la normalidad, pero bajo la condición de que nunca reveláramos nada sobre lo que habíamos visto o experimentado. Era un pacto de silencio, forzado por las circunstancias y la necesidad de proteger nuestras propias vidas. Nos liberaron bajo la estricta advertencia de que seríamos vigilados y que cualquier intento de divulgar lo sucedido tendría severas consecuencias. Regresamos a nuestras vidas, pero nada era igual.
El trauma de lo que habíamos vivido y la pesada carga del silencio nos perseguía constantemente. A pesar de nuestro deseo de exponer la verdad, sabíamos que hacerlo era imposible bajo las circunstancias actuales. La historia del proyecto Eclipse y la terrorífica criatura que habíamos enfrentado permanecerían ocultas, conocidas solo por aquellos que habían vivido la pesadilla y por unos pocos en las sombras del poder. Y así me hallo, escribiendo mi historia, entre un mar de otras. Unos me tomarán por loco, otros por mentiroso, pero quienes hayan visto o vivido algo similar, sabrán que no están solos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.